Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco al apóstol Maximiliano Macías por darme este privilegio de poder compartir con ustedes en esta noche. Uno de los temas que viene a ser el fundamento de nuestra vida cristiana. En realidad, todo cristiano, y Jesús nuestro Señor lo dijo allá en Juan 3, que el que quiere ver y entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Amén. Así que cuando uno nace de nuevo, uno puede ver y entrar en el reino de Dios. Pero es requisito indispensable nacer de nuevo. Uno de los problemas que se dan en la vida cristiana es que entre nosotros tenemos mucha gente no nacida de nuevo, y eso es algo que lo podemos verificar a través de los frutos. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Y cuando no hay fruto, cuando las personas no son transformadas y asumen simplemente un rol religioso, una postura religiosa, pues nosotros podemos darnos cuenta porque viven sin una evidencia poderosa del poder transformador que trae el Evangelio del Reino. Así es. Amén. Quiero orar brevemente con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu misma presencia, Señor. Te pedimos, nuestro buen Dios, que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos todos poder captar, Señor, las verdades, oh Dios, que emanan de tu palabra, y que esta sea la autoridad final, Señor, absoluta, en todo lo que nosotros querramos, Señor, oh Dios, hacer y decir. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, enseñándonos, mostrándonos todas las cosas. Oh Dios, gracias, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tengo un librito allá en la mesa que he escrito y que gracias al ministerio editorial que tiene el apóstol Maximiliano, pues hemos podido convertirlo en libro, ¿no? Gracias por eso. Y ahí podemos explicar de una manera sistemática y sintetizada, porque hablar del reino nos va a tomar toda la vida aquí en este mundo, ¿no? Y vamos a poder exponer, bueno, aquí está expuesto de manera sintetizada, pero hoy vamos a hablar un poquito de algunas de las cosas que he escrito en este libro y que tienen que ver precisamente con el reino de Dios. El reino de Dios presente, transformador y glorioso. Amén. Ahora, cuando nosotros escuchamos la frase el reino de Dios, a muchos les suena como algo lejano. Para muchos les suena así. Para otros es simplemente algo abstracto, que no tiene definición. No se puede tener una visión objetiva de algo de esto. Para nosotros, los estudiosos de la palabra, lo que algunos llaman o denominan teólogos, creemos que es importante las definiciones, lo concreto, lo objetivo. Y Jesús nos habló del reino de Dios. Quizás para algunos sea como un lugar al que tenemos que ir algún día en el cielo. Para algunos este puede ser una idea. Pero la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios no es solo un destino futuro, sino una realidad que ya está aquí. La Biblia así lo muestra, es una realidad que ya está aquí y que puede transformar nuestra vida desde ahora mismo.
poder de Dios es manifestado entre nosotros y podemos ver la evidencia en vidas transformadas. Así que el reino de Dios se hace real en nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Rey. La palabra Señor significa soberano, Rey, gobernante. Y cuando nosotros creemos en Cristo, estamos declarando su señorío en nuestra vida y sobre todo lo que nos rodea. Declaramos su señorío absoluto. Él es el Rey. Y decidimos vivir bajo su dirección. Es decir, aquí no cuenta nuestros deseos, nuestros sueños o ambiciones particulares. Aquí lo único que cuenta son los propósitos de Dios. Cuando somos salvos, la salvación no se trata de algo individual y particular. Cuando somos salvos, Dios nos salva y nos injerta en su cuerpo. Y venimos a ser parte del reino de Dios. Somos una comunidad viva. Amén. Somos llamados a vivir en comunidad. El individualismo no tiene lugar. Somos interdependientes. Amén. Vivimos los unos para los otros. Amén. Amén. Vivimos los unos para los otros. Esto significa que rendimos nuestra voluntad cuando confiamos en Él y nos vamos a esforzar por obedecerlo cada día. Esa va a ser nuestra meta. Así su amor, su justicia y su paz van a empezar a reflejarse en lo que somos, en nuestra familia y hasta en las personas que nos rodean, porque esto va a afectar nuestro círculo. Amén. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. Justicia porque procuramos vivir una vida recta, de servicio, de bendición al prójimo. Gozo porque el Señor nos ha libertado. Vivimos una vida de celebración continua. Amén. Y paz. Que tiene gozo y tiene paz, no está peleado con nadie. No está peleado con nadie. Tiene gozo y tiene paz. Una persona feliz quiere que todos sean felices. Quiere que todos disfruten, que todos gocen de Dios, que Él se convierta en su deleite. Así que el reino no es solo para el corazón de cada persona, sino que también restaura hogares rotos, sana comunidades enteras. Tiene un efecto poderoso en los que nos rodean. Por eso Dios nos llama a vivir como verdaderos ciudadanos de su reino, con fe, con obediencia y con esperanza. Amén. Con fe, con obediencia y con esperanza, sabiendo que un día este reino glorioso será plenamente visible cuando Él regrese en plenitud. Pero hoy podemos disfrutar de ese reino, de las glorias venideras. Así que el reto hoy para nosotros es simple pero profundo: vivir cada día como hijos del reino. Amén. Amén. Vivir cada día como hijos del reino. Aleluya. Y como portadores de su reino en todo lo que hacemos. Esta perspectiva, hermanos, eleva nuestra manera de vivir.
que pasamos de la vida religiosa común, natural, para vivir en lo sobrenatural, en gozo, en paz, en libertad, sin afanes. Amén. Sin afán, confiando en Dios. Así que lo primero que tenemos que entender en cuanto al reino de Dios es que es un gobierno soberano y universal. ¿Es un gobierno qué? Miren, el reino no es solo un lugar físico, sino el reinado absoluto de Dios sobre toda creación, que comienza en el corazón y se extiende a toda la vida. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del reino de Dios? La Biblia dice, hermanos, que el reino no es meramente un lugar físico, sino el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación. Este reino refleja su carácter justo, santo y eterno, y se manifestó desde el principio de la creación. La liberación de Israel, las promesas mesiánicas. Con la llegada de Jesús, hermanos, a esta tierra, el reino irrumpe en la historia de manera visible y poderosa, pero no como un reino humano. Comienza en el corazón del hombre, renovando su interior y confrontando los ídolos personales y sociales. Reconocer el reino implica rendirse al rey y vivir bajo su gobierno en cada área de la vida. Estamos bajo su señorío. Amén. Estamos bajo su gobierno. Él es nuestro Señor. A Él nos debemos. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros y resucitó, no para que nosotros vivamos nuestra propia vida, sino que más bien vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es realmente de agrado al Señor o no. ¿Qué es lo que Dios quiere en relación a lo que hacemos? En el Salmo 103, versículo 19, dice la Escritura lo siguiente: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escucha esta declaración bíblica. Salmo 103, verso 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escuchar a Augusto, Eduardo Ugaz, escuchar al hermano Eduardo Ugaz ayer, escuchar al apóstol Maximiliano ayer, esa forma apologética de presentar el reino de Dios tiene su justificación. Yo tengo un amigo pastor que, por ejemplo, no cree que Cristo reine. Él no cree que Dios sea soberano y que ejerza su control hoy. El pastor cree que no, que todo este mundo está sometido al poder del diablo y que Dios está esperando para luego venir, irrumpir y recién gobernar. Es un pensamiento no bíblico, pero él así lo enseña. Fíjense lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 35. Miren, escuchen lo que dice la Escritura. Esta es una experiencia de un hombre llamado Nabucodonosor. El Señor, de manera soberana, como rey y dueño de su creación, irrumpe en la vida de este hombre pagano, un rey. Toca y altera todo su orden para atraerlo a Dios. Y al final del tiempo, luego de que el Señor tratase con él, este hombre declaró lo siguiente, escuchen. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino
reino por todas las edades. Gloria a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En este pasaje, hermanos, en que encontramos una poderosa confesión de que Dios tiene dominio eterno. ¿Qué tiene Dios? Y gobierna soberanamente tanto sobre los cielos como sobre los hombres en la tierra. Él es el Rey. Amén. Él es el Rey. Este reino, hermanos, al que nos estamos refiriendo, tiene como centro la persona de Jesús. Esto es fundamental. Jesús no es algo más. No, Él es el centro, Él es lo principal. La Biblia revela la centralidad de Cristo en el reino. Afortunadamente, yo he escuchado al apóstol Maximiliano, hemos conversado y me doy cuenta que no comete algunos errores que algunos que hablan del reino cometen. Hablan del reino y se olvidan del rey. Omiten al rey. Están enfocados en las cosas del reino, obviando al rey de ese reino, sin considerar al rey. Y esa es una desviación. Jesús, el rey, vino a inaugurar el reino de Dios. Clamar: venga tu reino, implica rendición a su voluntad y obediencia a su gobierno. La oración "venga tu reino", hermanos, es una súplica radical de sumisión a la voluntad de Dios y un rechazo a la autonomía del yo. Yo me doy cuenta que hay algunos que no experimentan el poder del reino. Y no lo experimentan porque su yo gobierna. Sus propios intereses, emociones, sentimientos los gobiernan. Estuve trabajando y ministrando a un pastor con quien me encontré después de algunos años. Lo fui a buscar. Estaba con algunos malestares físicos, con algunas tribulaciones. Y cuando fui a su casa, tomamos un lonche. Él y su esposa comenzaron a contarme lo heridos que estaban, lo lastimados. Habían tenido experiencias tristes con la autoridad que ellos tenían. Y entonces, derramando su corazón, me contaron que estaban heridos, ofendidos, resentidos. Aunque no lo dijeron con sus palabras, pero en las cosas que emitían a través de sus labios se demostraba de que había falta de perdón. No había una actitud reconciliadora. Iba bien esperando que algo malo le pasase a ese hombre que antes había sido su autoridad. Entonces le digo: hermanos, ustedes tienen que perdonar. Les pregunto: ¿y hace cuánto tiempo que tuvieron esa experiencia? Hace 20 años. 20 años llevando ese peso sobre sus hombros. No perdonando, no despojándose de ese sentimiento de dolor. Contando como si fuera una experiencia vívida del momento. Era triste, lamentable. Digo: varón, así no se puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana, el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Es libertad, hermano. Puede ser que vivas así. Tienes que perdonar. Mira, vamos a hacer un enlace ahí entre este hermano, este pastor, esta autoridad y tú y ustedes. Bueno, ahí ve si se puede. No creo que tampoco él tenga mucho interés. Hicimos el enlace. Para abreviar la historia, se reconciliaron. Ahora están en paz. El ministerio está floreciendo. Dios los ha restaurado.
Pero este es un pequeño ejemplo de cómo personas pueden vivir heridas, lastimadas por años y contar experiencias dolorosas sintiendo el dolor de manera actual. Solo para darles un ejemplo de la libertad que podemos experimentar en Cristo, hermanos. En una reunión de jóvenes yo les contaba a los hermanos con gozo en mi corazón, con risa y a manera de broma, que hace unos 35 años atrás yo estaba pastoreando una iglesia, me enamoré de una hermana, estuvimos a punto de casarnos y bueno, descubrí a esta hermanita engañándome y en brazos de otro la encontré. Era mi novia, ¿no? Yo le contaba a los jóvenes y les decía: ustedes deben orar mucho, deben pedir dirección y no dejarse llevar por las apariencias. Esta fue la experiencia por lo que yo vivía así, pero se lo contaba con gozo, con libertad, no estaba llorando, y que pobre de mí, que no, ya pasó, ya. Dios nos libera de ese tipo de dolores. No quedamos traumados, pues, ¿no? Porque en Cristo hay libertad. De cualquier sentimiento de dolor, de angustia, vamos, Dios no borra tu memoria, pero te libera de todo sentimiento de dolor. Amén. Cuando recuerdas un episodio doloroso en tu vida. ¿Me estás escuchando? Porque ese es el reino de libertad. Entonces, el deseo sincero de que Dios reine sobre nuestras vidas, transformando nuestras prioridades, decisiones y valores para alinearnos con su propósito. ¿Para qué? Para alinearnos con su propósito. Muchas cosas que tenemos que alinear al propósito de Dios. Hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucho capricho, mucho menosprecio. Eso no puede existir entre nosotros. Tiene que haber humildad, tiene que haber sencillez, tiene que haber amor entre nosotros. Amén. Servicio mutuo, bendición mutua. Gloria a Dios. Así que este clamor de venga tu reino no es un clamor pasivo, no es algo meramente litúrgico, es activo, esperanzador, es contracultural, hermanos. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Si no hay amor entre nosotros, pues nos estamos engañando, estamos viviendo una fantasía, ¿no? Entonces hay que movernos en esa dimensión. Es contracultural. ¿Es qué? Es contracultural, pues, porque el mundo pide otra cosa. Así que nos llama a desmantelar el orgullo, a abrazar la obediencia, esperando que el reino avance tanto en lo visible como en lo invisible. Mateo 6:10 dice: venga tu reino. Conexión, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. De eso se trata el reino. De que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Eso es el reino. Y todo esto enfocado en la persona de Jesús. Colosenses 1:18. Escuchen lo que dice. Estas son palabras del Espíritu de Dios emitidas a través del apóstol Pablo. Colosenses 1:18. Fíjense lo que dice. Y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Él, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es Cristo quien debe tener la preeminencia. En este pasaje se nos enseña que Cristo es supremo en todo, en la creación, en la iglesia, en la resurrección, en la nueva creación, porque todo fue hecho por Él y para Él. Él es el Señor. Yo soy maestro bíblico, yo enseño en institutos bíblicos, soy teólogo, no me avergüenzo de serlo. Estoy bien agradecido a la teología por todo lo que ha producido en mí. Estoy agradecido. Y un
maestro, distingo, no lo podría decir como lo han dicho acá mis colegas, pero distingo entre la doctrina y Cristo. Distingo. Entiendo la utilidad y necesidad de la doctrina como medio, no como fin. Como medio, no como fin. No podemos desechar la doctrina. La doctrina es un medio, es una herramienta para un fin: glorificar a Cristo, conocerlo, tener una revelación de Él a través de la enseñanza de Cristo Jesús. Amén. Conozco el lugar, yo sé la importancia que tiene la doctrina como medio, como herramienta. El fin es Cristo. Yo entiendo eso. Es importante definirlo, pero no podría decir que la doctrina no sirve. No, eso no. Ese es un exceso. Ese es un término hiperbólico. No podemos caer en eso. Tenemos que darnos cuenta de que todo tiene su lugar. Pero la preeminencia, ¿quién la tiene? El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en capítulo 1, está presentando a Cristo como el centro de todo lo que existe, exaltando su supremacía absoluta. En los versículos anteriores, 15, 17, Pablo explica que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por quien fueron creadas todas las cosas y en quien todas subsisten. Mi hijo, llevando a cabo sus estudios superiores, está evangelizando a sus amigos. Estaba predicándoles de Cristo, hablándole de la existencia de Dios. Su profesor, un filósofo e historiador, le hizo preguntas. Mi hijo no supo qué preguntar. ¿De dónde saca que Dios existe? Creo que le había preguntado. Mi hijo vino preocupado. Me dice: papá, mi profesor me ha dicho así. Es filósofo y es historiador. Y es artista. Le digo, invítalo a la casa para conversar. Lo invitó. El profesor llegó a casa. Me visitó un día, lo recibí en mi sala. Pusimos a conversar. Y le digo, el inventor de la historia y el señor de la historia es Dios. Oh, me dijo, ¿de dónde sacas eso? Le digo, los secretos de la sabiduría están en Cristo. Y el originador de todo el arte y la creación es Dios. Él es el artista. Y comencé a mencionarle varias cosas, apelando también a algunos datos culturales, etc. Él le dice a mi hijo: tu padre por poco me persuade. Pensé que los evangélicos eran ignorantes, pero me ha dejado con mucho para investigar. Le digo: hijo, no trate de demostrar la existencia de Dios, eso no existe. Dios no trata de demostrar su propia existencia, simplemente la declara. Pero muéstrale que hubo un Cristo histórico. Muéstrale que hubo un Cristo histórico. Háblale de alguien que dividió la historia entre antes y después de Cristo. Háblale de alguien que caminó en las calles de Nazaret, en Israel. Háblale de Cristo. Y si ellos pueden reconocer que Jesucristo vivió y existió, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Predíqueles a Cristo, hijo. Mi hijo cambió su discurso, ahora les predica a Cristo. Porque el evangelio del reino es Cristo. Y fuera de Él no hay nada. Así que Él es el primogénito de toda la creación, y porque fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él existen. Cristo no solo es Señor sobre la creación física, sino sobre la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo, lo que significa que dirige, gobierna y sustenta a la iglesia. Cristo. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero en resucitar para no volver a morir, inaugurando así la nueva creación. Como dice en Hebreos capítulo 1, Dios nos ha hablado por el Hijo. Todo esto tiene un propósito supremo, para que en todo Él tenga la preeminencia.
Es decir, para que Cristo sea reconocido como primero, el más importante, el soberano sobre todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, en la iglesia y en nuestras vidas. Nosotros como ministros tenemos que enseñar a la iglesia a relacionarse con Cristo, a tener una comunión íntima con Él, a reconocerlo, a vivir para Él y por Él, a entender que esto no es algo subjetivo, no es algo que imaginamos, es una relación personal con la persona de Jesús. Ayer alguien se me acercó a preguntarme y me dice: pastor, ¿podemos orar al Hijo? ¿Podemos orar al Espíritu Santo? ¿A quién hay que adorar? Me hicieron todas esas preguntas. Miren, Dios no está preocupado. Dios no puede tener celo de su Hijo. Dios no puede encelarse de su Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. La Trinidad cooperan y coactúan en la salvación del ser humano y en nuestra vida cristiana. Y entre ellos no hay rivalidad ni competencia. Son uno. Gloria a Dios. El Evangelio del Reino, hermanos, trae salvación y transformación. Escuche, el Evangelio no es solo perdón personal, sino la proclamación de que Cristo reina y transforma vidas, comunidades y culturas. Contaba el pastor Ugaz que ya por 20 años, asimilado por una misión americana, estamos trabajando con las comunidades indígenas, chipivos, mancés, lloras, cacataibos. Son comunidades indígenas, pero estamos trabajando con el liderazgo y los estamos adoctrinando, entrenando, capacitando para que sirvan al Señor con buen entendimiento por 20 años ya. Es maravilloso. Y hemos visto cómo las comunidades indígenas han sido transformadas por el poder de Dios. Están teniendo comunión entre ellos. El poder de Dios se está manifestando de una manera gloriosa. Jesús anunció la llegada del reino como el corazón del Evangelio. Miren, el Espíritu Santo, hermanos, utiliza tanto el lenguaje del Evangelio como el Evangelio del reino. Utiliza ese lenguaje. El Espíritu Santo está en la Escritura está así. Y a partir de esta Escritura, dicen Hechos, le predicó el Evangelio. Al etíope Felipe le predicó el Evangelio. O sea, el Espíritu Santo no tiene ningún problema en llamar el Evangelio del reino, pero los contemporáneos de esa época sabían a qué se refería, porque era el Evangelio del reino. En estos tiempos la gente no sabe distinguir, no sabe reconocer, porque todo tiene que ver con el reino de Dios, hermanos. Él es el rey. Amén, Él es el rey. Entonces Jesús anunció la llegada del reino como el corazón del Evangelio. ¿Escuchó? El corazón del Evangelio. Un mensaje que no solo promete el perdón de los pecados, sino que entroniza a Cristo como Rey sobre toda la vida. El reino cumple las promesas mesiánicas y desafía los reinos de este mundo, confrontando el pecado, la injusticia y la religiosidad vacía. Este evangelio del reino transforma al individuo, a las comunidades, hace que podamos rendir nuestra alma a Él, pero también nuestra cultura, nuestras relaciones y la creación. Para entrar en el reino se requiere arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo como Rey crucificado y glorioso. Uno se da cuenta cuando una persona no está rendida, no está sometida. Uno se da cuenta que no viven para Dios, no viven para el reino de Dios. Profesan conocer a Dios con su boca, pero con sus hechos lo niegan.
Con sus hechos los niega. Dice en Colosenses 1:13: Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. ¿A dónde nos trasladó? La buena noticia es que ya estamos en ese reino. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esto trae consigo una vida transformada, evidenciada por sus frutos. Mateo 7:17 al 20, ¿qué dice? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, yo creo que no es una vida renovada, viva. Este pasaje que estamos viendo nos enseña que la fe verdadera en Cristo produce una vida transformada, visible en frutos de justicia, amor, obediencia y santidad. ¿En qué? En frutos de justicia, amor, obediencia y santidad. No es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros manifestamos y evidenciamos por el poder de la presencia de Dios en nosotros. Amén. Es algo vivo. El fruto no es opcional. Es la evidencia de que el árbol, la vida, ha sido regenerada por Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:22 al 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Déjenme mencionarles una de ellas. Templanza. ¿Cuánta intemperancia hay en medio de nosotros? Es increíble. Cómo los cristianos, los hijos de Dios, pueden ser provocados y caer y pisar el palito y enojarse y violentarse. Es increíble. Recuerdo, estábamos en una reunión de pastores en FIPA y un hermano había invitado a otro hermano de otro lugar a hacer una exposición de un tema político con la escritura. Y un pastor de entre nosotros se levantó y dijo: ¿qué trae ese hombre? No vine a hablar de política. Para perder el tiempo, levantó su mano así y se fue. Yo lo cansé, le dije: oye, siervo, ¿por qué te vas así? ¿Por qué haces este escándalo? No, yo no puedo soportar. Sí, pero contrólate, ¿verdad? Tienes que dar un buen testimonio. No puedes violentarte de esa manera. Después le pasó. Se calmó, pero ya había hecho todo esto. Eso no puede ser entre nosotros. El Hijo de Dios no se violenta, no es agresivo. Dice: no es el fruto del Espíritu. Tenemos dominio propio. ¿Qué tenemos? Dominio propio. El reino en el corazón es porque hay un nuevo nacimiento, hermanos. Y esto se evidencia a través de una vida transformada. El reino comienza con el nuevo nacimiento. ¿Cómo comienza? Estamos hablando de la experiencia particular. Empieza con este nuevo nacimiento y produce frutos visibles en el carácter y en las decisiones del creyente. Somos prontos para arrepentirnos, para humillarnos, para reconocer. Lástima, hay muchos hermanos que no dan ese fruto, no dan la talla, no. Hay algo ahí que no está bien, o tiene que nacer de nuevo, porque no hay ese fruto.
arrepentimiento, hermanos, no es un evento, es un suceso continuo. Amén. Vivimos una vida arrepentida Amén. de todo lo pasado y vivimos renovados en Dios, reconciliados con Dios, en paz con Dios, gozosos en Dios, libres en Él, sin orgullo, sin vanidad, con gozo, con libertad. Así que el reino no comienza con reformas externas, sino con una revolución interna. Amén. El corazón transformado por la gracia. Amén. Jesús enseñó que el reino ya estaba entre los fariseos porque Él, el rey, estaba presente. Y su gobierno comienza con el nuevo nacimiento. Este reino interior produce frutos visibles en la vida. ¿Frutos qué? Carácter transformado, Así es. obediencia, Amén. humildad y servicio. ¿Qué produce? Obediencia, humildad y servicio. El Espíritu Santo es quien implanta y fortalece el reino en el corazón del creyente, renovando su mente. ¿Renovando qué? El problema está en la renovación, pues. Cómo tú concibes las cosas, cómo las piensas, cómo las percibes. Hay que renovar. Ahí empieza una renovación. Él implanta y fortalece el reino del corazón, renovando nuestra mente y voluntad para vivir bajo el señorío de Cristo en lo cotidiano. ¿En qué? No se trata de aquí nomás, es donde estamos, donde vivimos. Lucas 17, 20 al 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre nosotros, está entre vosotros. El que naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Tito 2, 11 al 12, fíjense. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir sobria, justa y piadosamente. Aquí el Señor nos recuerda que la gracia no solamente nos salva, sino que también nos enseña a vivir vidas transformadas, apartándonos de la impiedad y caminando en obediencia a Dios. El reino de Dios, hermanos, no es un concepto abstracto, ni un simple destino futuro. Es una realidad presente que transforma nuestras vidas aquí y ahora. Al reconocer a Cristo como Rey, nos rendimos a su voluntad, experimentamos su salvación y vivimos en obediencia, reflejando su carácter en cada esfera de nuestra existencia. Reflejando su carácter. Qué precioso ver a mi hermano Ugaz entrando, saludando, declarando palabras de bendición sobre todo aquel que saludaba. Eso es lo que vi en él entró. Mira, ese fue un mensaje poderoso, una predicación poderosa. El amor, la gracia, el favor, la bendición, la solidaridad, la fraternidad. Esa es la señal del reino entre nosotros. No lo que decimos con nuestros labios, sino lo que vivimos, lo que experimentamos. Aleluya. Este reino avanza en los corazones regenerados, en las familias restauradas y en las comunidades reconciliadas. Nuestro llamado es a vivir cada día como ciudadanos de su reino, anticipando su consumación gloriosa. Amén. Déjenme terminar con algunas aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo hacemos que todo esto que hemos oído aterrice en nuestra vida? Vamos. Número 1. Examina tu corazón.
está gobernando tu vida? ¿Tú o Dios? Evalúa si tus decisiones y prioridades reflejan el señorío de Cristo. Evalúa tus prioridades. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es tu prioridad? Número 2, ora con sinceridad. O sea, no ora de paporreta, no como cuando vamos a almorzar y Señor, te doy gracias por tus alimentos. No, adentro, no ora de paporreta. Ora con sinceridad. Haz de la oración, venga a tu reino, una súplica diaria. Amén. Una súplica diaria. No solo de labios, sino con disposición a obedecer. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Número 3. Proclama el reino de Dios. El evangelio del reino. Proclámalo. O sea, no te quedes con la teoría. Proclámalo, anúncialo. Comparte con otros no solo el mensaje de perdón, sino la invitación a rendirse al Rey y vivir para Él. No el mensaje está incompleto. ¿Está escuchando? No solo el mensaje de perdón, sino la invitación a rendirse al Rey y vivir para Él. 2 Corintios 5:20 dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Somos embajadores en nombre de Cristo. Número 4. Vive el reino en lo cotidiano. Vive el reino en lo cotidiano. Deja que tu carácter, tus relaciones y tus servicios sean una evidencia visible de que Cristo reina en ti. Amén. No tengas exabruptos. No hables mal de la gente. No murmures. No chismees. No hagas esas cosas. Eso pertenece al viejo hombre, al mundo. Eso no va contigo. Vive de manera cotidiana el reino de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor. Amén. El fruto del Espíritu es amor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo precioso, Señor. Estamos aquí para aprender, para dejar que tú nos enseñes. Y todos aquí estamos como aprendices. Señor, oh Dios, que reflejemos paz, libertad, gozo, vida. Oh Dios, ayúdanos a bendecir, a edificar, a sostener, a levantar. Que no maltratemos a nadie, que no menospreciemos a nadie, que no nos hiramos unos a otros, que bendigamos, que extendamos cuerdas de amor en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén.